Bienvenido gente al foro. Hoy vamos a desarrollar un tema muy lindo, muy especial de la consejería, como es el tema de cómo aconsejar niños, la consejería infantil, un tema realmente atractivo y apasionante. Vamos a desarrollarlo porque vamos a tener la participación de una invitada aquí especial. Ella es la licenciada María Eugenia Rodríguez Delgado, es educadora. Ella ha sido maestra de educación preescolar por muchos años y ha servido en las iglesias también, en escuela dominical, ha servido en campamentos de niños, específicamente con Campamento Roble Alto. Entonces ella está aquí para contribuirnos con algunos de sus conocimientos y si bien en algún momento tiene una pregunta, esperemos que no sea muy difícil esas preguntas para poderlas contestar. Bienvenida, doña Margenia. Muchas gracias, don Roger, por la invitación. Mucho gusto. Bien, la consejería infantil obviamente es diferente a la consejería del adulto, porque el adulto puede externar cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, y el adulto puede perfectamente a través de lo verbal llegar a una consejería, a una situación de ayuda, sabiendo claramente cuál es su motivo de consulta, qué es lo que quiere trabajar, cuál es la crisis que tiene. Sin embargo, un niño no. Entonces ahí tenemos que ubicarnos. En realidad, cualquiera que sea la etapa de dar una consejería, va a tener elementos en común, pero va a tener diferencias. ¿Cuáles elementos en común? Bueno, saber escuchar, respetar, poner la atención a la persona, y hacer sentir bien a esa persona que puede ser, como en este caso, niñitos o hasta adultos mayores, ¿verdad? De 100 o más años. Entonces hay elementos básicos, pero cada edad va a tener ciertos elementos o ciertos principios de la consejería o técnicas que pueden cambiar. En el caso de los niñitos, ellos no saben expresar qué les pasa, porque a veces ni siquiera son conscientes de qué les está ocurriendo. Sencillamente, ¿cómo llega un chiquito a tener una consejería cristiana en la iglesia, en la escuela dominical o en la pastoral infantil, o bien algún servicio profesional de ayuda? Bueno, generalmente porque el niño empieza a presentar algún tipo de síntoma, algún tipo de conducta que le preocupa a los adultos que están a su alrededor, que pueden ser padres de familia, pueden ser docentes, pueden ser la gente de la pastoral infantil en un campamento, que observan ciertas conductas, ciertos síntomas. Entonces van a pedir ayuda para ese niño. Por ejemplo, digamos en el kinder se da mucho el niño agresivo. Es un ejemplo muy bien, ¿verdad? Muy bueno. O el niño que destruye los materiales. Exactamente. Entonces son conductas que van a preocupar a la maestra, porque están también en juego no solo los materiales, sino los demás compañeritos, la seguridad, la integridad de esos compañeritos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que no podemos tener un niño agresivo en las aulas, ¿verdad? Y hay niños que aún en la escuela dominical pueden mostrar ciertas conductas, ciertos comportamientos de agresividad. Entonces, puede ser que para el niño sea para él lo normal andar pegándole a los compañeritos. Pero los adultos sabemos que eso no es conveniente porque puede causarles un daño y además un niño que llega golpeado a la casa, ¿qué ocurre? Y los padres van a reclamar. Al día siguiente están hablando con el pastor o con el director, la maestra del centro educativo, porque no permitimos que nuestros niños sean agredidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que saber que el niño va a presentar cambios conductuales, cambios de comportamiento, que va a alertar a la gente que está a su alrededor, pero ellos no saben exactamente expresar. Nosotros no podemos abordar a un niño muy pequeñito, por ejemplo preescolar, decirle, ¿qué te ocurre? ¿En qué te puedo servir? A un adulto sí, pero a un niño no. Entonces tenemos que manejar, o más bien ubicarnos en el lenguaje de ellos, ir al mundo de ellos, ¿verdad? Que es un mundo apasionante, el mundo de la consejería infantil, que curiosamente, yo le voy a hacer la pregunta a usted ahora. Ahora yo sé que usted me va a acribillar con preguntas y comentarios, pero ¿por qué cree usted, licenciada, que hay poca gente en las iglesias, en nuestras congregaciones de fe, que se asustan en atender niños? Tal vez porque no tienen el conocimiento o tienen miedo de la
traicionar al niño, básicamente por eso. Y no tienen elementos para comunicarse adecuadamente, o piensan por lo menos, porque son niños pequeñitos que tienen otro código de signos, ¿verdad? Otro tipo de situaciones. Y además algo que yo considero muy importante es que a veces los adultos pensamos que los niñitos, si tienen una problemática emocional o espiritual o social, son muy frágiles y se van a quebrar como un vasito de vidrio. Entonces, ¿cómo voy yo a intentar aconsejar o ministrar a ese niño? Porque lo veo tan pequeñito que si hablamos de su problema, de quién sabe qué va a pasar, va a parar en el hospital. Pero qué interesante, quizás, o no, quizás no, es así, es la población más fácil de trabajar, más lindo, porque los niños cambian muy rápido. Atendemos a un adulto mayor, es toda una estructura de muchos años, entonces va a costar mucho. No, y aparte de eso, el adulto forma como un muro, ¿verdad? En cambio el niño es el mismo. Exactamente, ¿verdad? El adulto tiene todos los sistemas de defensa emocional activados y a veces son muy difíciles de poder penetrarlos. En cambio un niño se dice en los ambientes de consejería infantil o de ayuda psicológica que los niños son plásticos. Los niños son muy moldeables. Entonces, un niño que tiene cierta situación, si recibe la ayuda adecuada en sus iglesias, sus comunidades de fe, son niños que van a salir más rápido de la situación que muchos adultos que les va a costar más, ¿verdad? Entonces es riquísimo. Y además que son, digámoslo así, pacientitos muy agradecidos y muy afectivos. Entonces, cuando el niño empieza a tener una buena relación con el consejero, con la consejera, ¿verdad? Sea la maestra, sea la pastora, sea aquella figura de autoridad que está para ayudarle, el niño va a ser muy afectivo en sus reacciones, ¿verdad? Sí, muchas veces llegan y le hacen a uno un dibujo o lo cogen por detrás y lo abrazan y le dicen, niña, te amo. Cosas muy hermosas. Que siempre nos van a acompañar para toda la vida. Entonces, al niño tenemos que tener mucha conciencia de que no le vamos a entrar por lo verbal. O sea, tenemos que ir a buscar cómo resolver ese síntoma, por ejemplo, el niño agresivo, a través del juego, a través de lo gráfico. Entonces, yo pensando en grabar este video que bueno, válgase la aclaración que es totalmente casero, ¿verdad? Y disculpa por si no queda mucha calidad, pero la intención es hacer el foro un poco más dinámico que simplemente estar escribiendo. El niño va a entender y vivir todo a través del juego, de lo lúdico, lo llaman ustedes, ¿verdad? Los maestros, lo lúdico, todo lo que es recreativo. Todo lo que es movimiento. ¿Verdad? Entonces yo pensando en grabar este video, yo decía, bueno, si va a haber una cirugía, el personal médico tiene todo un instrumental que van a usar, ¿verdad? Bisturí, gasas, van a tener jeringas, van a tener un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de aparatos de equipo. Entonces, en una consejería infantil que necesitamos, lo que usan ustedes en el salón de aula, papeles, lápices, crayolas, plastilina, pinturas, ¿verdad? Juguetitos. Entonces, muchas de nuestras aulas de escuela dominical están preparadas casi. Quizás nada más saber escoger muy bien los juguetitos, en el caso que queramos que de pronto el niño pueda a través de los juguetes, de todo eso que a ellos les encanta, poder estrenar alguna situación jugando. Entonces al niño muy poco lo vamos a abordar a través de lo verbal, es a través de lo no verbal y el jugar. Ahí podríamos seguir pensando en muchos recursos, libros de cuento, ¿verdad? Libros hasta colorear, pues si es un libro que puede tocar la situación del niño, es válido. Un ejemplo, un libro. Hay un libro que bueno, lastimosamente a mí se me perdió, pero se llama Cambios. Ese libro yo lo trabajé mucho cuando trabajaba en un sistema educativo y tenía que preparar a los niños de preparatoria a primer grado, que van a haber cambios. O preparar a los niños de sexto grado a secundaria, que hay cambios. Bueno, el libro era tan atractivo que se podía con las dos poblaciones. ¿De qué se trataba el libro?
que el papá le dice al niño pequeñito, a partir de mañana todas las cosas van a cambiar. Y al día siguiente el niño ve que el sillón se convierte en un gorila, que la manguera es una serpiente y todo en la casa empieza a transformarse y asustarlo. Entonces, cuando uno está enseñando con las láminas, ¿verdad? Los dibujos a los niños, realmente están muy metidos en el cuento porque es muy atractivo las ilustraciones de ver el sillón convertido en gorila, otro en forma de lagarto. Entonces ellos están poniendo mucha atención. Al final, interesantemente, el niño despierta y están en la puerta de su cuarto su papá y su mamá y un bebé. El cambio era que iba a tener un hermanito. Entonces, no que las cosas se iban a transformar negativamente para asustarlo, sino que iba a tener un nuevo hermanito y obviamente las cosas cambiaron a nivel de familia. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Libros de cuento, videos educativos muy buenos. Entonces, esa es la forma que nos va a permitir entrar al mundo espiritual, al mundo emocional, al mundo del niño, que es a través del juego y lo recreativo. Entonces, muy poco vamos a hablar, pero sí también en algún momento podría, como vamos a ver en este foro, darse la oportunidad de decirle algunas cosas. Ahora, algo importante es que como consejeros cristianos no podemos perder de vista que el niño es parte de una familia. El niño es respuesta de patrones de crianza. Entonces, ese niño que le anda pegando a todos en el kinder, ¿verdad? Que bueno, que es como su deporte, recreo y no recreo, va a estar tratando de agredir, ¿verdad? Niños que están sin límites. Ese niño es un modelo de una familia. Es un niño que responde a patrones de sus padres, de enseñanza desde antes de nacer. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que hay un concepto en terapia sistémica. Terapia sistémica es ese abordaje teórico de que la familia es un todo. Lo que pasa con un miembro de la familia altera a toda la familia, positivamente o negativamente. Entonces, la terapia sistémica tiene un concepto muy importante, que es el paciente designado o el paciente identificado, el famoso PI. Entonces, a veces ese niño llega a la consejería espiritual, a la ayuda pastoral infantil o a algún consultorio de algún servicio especializado en niños, pero en realidad los que tienen problemas es la familia. Entonces, él es el paciente identificado. Entonces, ese niño agresivo, si está en un colegio donde hay capellanía, orientación, psicología, lo van a referir. Pero ¿por qué es agresivo? Es la gran pregunta que uno se hace. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que trabajar la familia muchas veces. Hace algunos años, en nuestro país se hizo el boom del déficit atencional, hasta el momento, ¿verdad? Entonces, todo niño inquieto, que no tiene límites, supuestamente déficit atencional. Y cobijados dentro de una industria de fármacos, de médica, ¿verdad? Y de un abordaje muy médico, que si el niño reúne estos indicadores, estos síntomas, es déficit atencional con hiperactividad y hasta con impulsividad. Pero muchas veces el niño es tan hiperactivo, tan inquieto, tan ansioso en el salón de clases o en el resto de los espacios educativos, porque tiene en su casa una problemática de pareja muy grande. Entonces, mientras no se trabaje eso, aunque le den Ritalina, le den Tofranil y todos esos fármacos que mandan los especialistas, no va a modificar en una forma importante su comportamiento. Entonces, el paciente designado tenemos que tenerlo presente, que es ese chico, en este caso, ¿verdad?, que tenemos que hablar de consejería infantil, llega, o no llega, porque el niñito muy raras veces va a llegar solito, lo mandan a buscar ayuda, a que lo ayuden, para que deje de ser agresivo o el síntoma que esté presentando. Entonces, el paciente designado es muy importante porque muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, no solo al niño hay que ayudarle a veces a toda la familia. A veces el niño es el depositario de todo el conflicto familiar, que a veces no únicamente se circunscribe, no puede decir, ¿verdad?, se limita, digamos, al problema de pareja, sino a toda la dinámica familiar.
Entonces no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Que un niño que puede ser referido a los pastores, a los consejeros de una iglesia, es un niño que posiblemente está respondiendo por la dinámica enfermiza en su familia. Yo quiero poner un Claro, ejemplo. por favor. El año pasado yo estuve en una clase de kinder donde la niña, una chiquita de materno, no comía. Y ella le ponían su merienda, la llevaban al comedor y la niña cada vez que tenía que comer le daban ganas de vomitar. Y resulta que la niña estaba expresando el problema que tenían sus padres porque estaban divorciándose. Y la niña a la hora de defecar y todo, inclusive era muy maloliente los depósitos. Y cuando la maestra abordó a los padres de familia, les dijo la situación, los padres hicieron cambios y la niña cambió. Excelente, ¿verdad? Hay casos asombrosos de cómo la familia cambia, la pareja cambia, o a veces un miembro importante de la familia cambia y el comportamiento que tenía el niño repite o desaparece. Entonces, hay niños que uno atiende sin atender al niño. ¿A quién va uno? Directo a la familia, a la pareja. Un caso asombroso que tuve hace años, ¿verdad? Una niña de 6 años de edad todavía preescolar, de preparatoria, me piden los padres que le hagan una evaluación psicológica porque tenía alopecia infantil, se estaba quedando calva. Ya la ruedita de calvicie era así grande, ¿verdad? Tras un año de tratamiento dermatológico no había remitido su problema de alopecia infantil. Se hace la evaluación en el test de familia. La niña dibuja una familia grande, una familia extensa. Los primos, los tíos, los abuelos. 2 perritos dibujó en ese test de la familia, pero no aparecía la mamá. Entonces, eso es muy importante a la hora de analizar un dibujo familiar de un niño. Figura importante de la familia que está excluida del dibujo, hay algo con eso. Hay un mensaje muy importante ahí que no podemos obviar, no podemos ignorar. Al hacer la devolución con la familia, la mamá se fija en el test y me dice, ¿por qué yo no estoy ahí? Entonces yo le pregunto, yo le digo, esa es la pregunta que yo tenía a usted, ¿por qué no está ahí? Digo, por alguna razón su hija la está excluyendo del núcleo familiar. Entonces, al terminar la evolución, la señora me dice, ¿cuándo empieza la terapia con la niña? Nunca. ¿Cómo que nunca? Sí, la que le va a dar terapia es usted. Bueno, esa señora me confesó que la primera cita pasó como todo el día tratando de cancelar la cita. No quería ir a una cita. Ella ya como paciente era amenazante. Ok, ella llega y se abre. Por dicha se abrió, ¿eh? Entonces ella me dice que ella tuvo un novio un montón de años, un noviazgo largo de 7, 8 años desde el colegio. No funcionaba porque el tipo era muy agresivo. Entonces ella termina la relación y a los meses empieza una relación con el mejor amigo de los dos, ¿verdad? Ya por ahí empezó el asunto un poco oscuro. Empieza esa relación, a los 2 años de jalar, deciden casarse. El día de la boda, el exnovio se hace, la llama, le manda un arreglo floral y dice, por favor no te cases, yo te amo, pero ella se casa con el otro. ¿Okay? Dio por terminada la primera relación, se casa con el segundo novio. Cuando ella está embarazada, esperan como 2-3 años para pedir. Cuando está embarazada, la señora le cuentan que el exnovio está en un hospital con cáncer muy grave. Eran pocos meses, no se le notaba mucho. La señora llega al hospital a visitarlo y todo estaba normal hasta que una tía del exnovio, a esas personas muy sensibles, se da cuenta y le dice, qué linda te ves embarazada. Entonces el muchacho tiene una reacción negativa, estás embarazada, y a los 2 días muere él. Entonces la señora se culpabiliza tanto de que por su embarazo su examor muere. Entonces entra en una disyuntiva psicológica muy complicada. Celebro el nacimiento de mi hija, me entrego a mi hija o hago el duelo. O sea, muy complicado. Entonces empezó un rechazo hacia la hija.
Un rechazo que implicaba no jugar con la chiquita, dejaba el cuarto de ella cerrado con llave, para que la niña no cogiera sus collares, o sea, porque la niña quiere jugar de mamá, la niña quiere jugar de mujer. No permitía ningún implemento de sus productos de maquillaje que la chiquita usara, ni maquillar, ni nada. O sea, un franco rechazo hacia la niña, culpabilizándola que por ella se murió su ex amor. Ella me dice, Roger, en 6 años de muerte de él y que tiene mi hija de nacida, no hay ninguna noche que no he soñado con él. Entonces, eso lo trabajamos. Entonces, yo nunca atendí a la niña. ¿Y cuál fue el resultado? Muy bonito. Que la chiquita echó pelo. Entonces, yo nunca le di terapia. Entonces, el síntoma desapareció, ¿verdad? Porque venía de parte. Ahora, yo quiero leerles una frase que nos hace ver que los niños, la consejería infantil, es responsabilidad también de la iglesia. Y los maestros y los líderes deberíamos perder ese temor a atender niños. Es lindísimo. Una vez que uno lo inicia, uno ve los resultados, el fruto de esas consejerías, que no siempre se ven igual con el mundo de los adultos, ¿verdad? Y se ve algo muy lindo, porque los niños responden muy rápido. Esta cita de una señora Betty Constance, en un libro dice, más que maestros, ella señala lo siguiente: la iglesia es el lugar ideal para ayudar a los niños, ya que ahí se habla de Dios y de la santa palabra, que viene a ser ese bálsamo que cura las heridas. Entonces, a través de la consejería estaremos siendo parte también de la gran comisión, en este caso con niñitos, ayudándoles que a través de la palabra y el consuelo de Dios y todas las promesas, porque sí es muy válido que en las intervenciones de consejería cristiana le leamos pasajes a los niños, ¿verdad? Les leamos, les contamos historias bíblicas, les oremos. Generalmente un niño no va a decir que no a una oración. Realmente los niños son muy abiertos a esto, ¿verdad? Más bien hay muchos padres de familia han llegado al conocimiento de Dios a través de niñitos que luego les enseñan a orar a sus padres. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad?, tener claridad de que la consejería también infantil debe darse y la forma más eficaz que podamos. Esto es estudiando consejería, leyendo libros, yendo a charlas, yendo a seminarios y todo esto, pero es muy, muy importante. Otro punto que quiero que toquemos, ¿verdad?, que es, yo considero muy delicado, y es la labor de la consejería infantil en la llamada guerra espiritual. No quiero hacer ver que no estoy de acuerdo con eso, es totalmente lo contrario, creo en la guerra espiritual, pero creo también en la responsabilidad que tenemos con los niños y la gran necesidad de entender o reconocer cuáles son nuestras fronteras como consejeros cristianos, ¿verdad? Uno, es que yo no debo tratar de ser un pediatra, ser un neurólogo, ser un psicólogo, etc. No, ubicarme que soy un consejero. Pero como consejero, pedirle a Dios discernimiento para cada caso que tengo al frente. Entonces, muchos de los casos que aparentemente, entre comillas, pueden ser de guerra espiritual, de casos de posesión o ataduras espirituales, puede ser que respondan a situaciones emocionales o situaciones neurológicas. Entonces, donde yo voy a estar muy sensible a Dios, ¿qué está ocurriendo con esto? Les pongo 2 ejemplos. Uno es que me contó un pastor, ¿verdad?, que de hecho lo contó público, entonces no es ningún secreto, exalumno de CEPA, Sergio Cascante, el pastor Sergio Cascante, de una de las iglesias de la IPC, que en un retiro, en un paseo, ¿verdad?, dentro de las cosas estaban comiendo huevo duro, y un hermano se le fue el huevo duro, entonces empezó a ahogarse, se atragantó y estaba asfixiándose, y hicieron un círculo alrededor y empezaron a reprender el espíritu de huevo duro. Suena risible, pero eso ocurre en nuestras iglesias, ¿verdad? Hasta que llegó un hermano y le hizo la maniobra esta y expulsó el huevo duro. Pero si ese espíritu de huevo duro no existía, entonces hubiera muerto, ¿ah? Ahora, algo importante es que pueden haber ciertas situaciones a nivel orgánico, a nivel neurológico,
que nos pueden hacer pensar que son demonios, y no necesariamente. Dos casos. Gente que tiene un síndrome de Parkinson muy marcado y no están medicados, o no les está funcionando el medicamento. En este momento me viene a la mente la imagen de un pastor muy querido que ya está en la presencia del Señor, que cuando ese Parkinson se le incrementaba y uno lo veía en la iglesia y lo saludaba, su rostro era como una manifestación demoníaca, porque eran muecas y cosas, pero hay una situación neurológica, ¿verdad? Entonces, no todo lo que brilla es oro. Ahora, en los niños hay un síndrome que se llama Gilles de la Tourette, en niños y adultos, que se caracteriza por muchos tics y otras señales pero generalmente empieza por tics. Entonces, uno ve a un niñito en un centro educativo con esos tics y ve las reacciones faciales que él tiene, es como fuera un endemoniado, pero es una situación neurológica que requiere medicación. Ese niño va a pasar de esa etapa de tics musculares a una etapa de tics sonoros. Entonces, yo tuve un caso en un centro educativo que mi oficina estaba como a 5 aulas donde estaba el niño, y yo escuchaba el ruido que él hacía siempre, acompañado de todos los tics faciales. Y una tercera etapa donde a veces en una crisis de Gilles de la Tourette ellos empiezan a vociferar palabras vulgares, palabras soeces, y no es que están endemoniados, es que el desorden neurológico es tanto, ¿verdad?, que van a caer en ese síndrome. Ok, ahí necesitamos la ayuda de un neurólogo. En un niño, un neurólogo pediatra que lo atienda, lo medica. Entonces ahí tenemos que pedir mucho seguimiento y mucha apertura. Inclusive se podría tachar como de mala crianza. Totalmente, ¿verdad? En un caso esto de Gilles de la Tourette, en Gilles de la Tourette, el papá era un ministro del Evangelio, pero muy dogmático, de un pensamiento muy fundamentalista. Entonces, en los primeros tiempos en que descubrimos que era Gilles de la Tourette, él se negaba a la medicación del niño, argumentando que a través de la oración y el ayuno eso iba a desaparecer. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que al niño lo empezaron a rechazar de sus compañeros y los mismos profesores, porque no podían dar la clase. O sea, era imposible. Entonces, ahí es una cuestión como de sentido lógico y mucho discernimiento espiritual. De saber que no todo lo que pareciera una manifestación demoníaca lo es. Ahí tiene que ser don de discernimiento espiritual que nos diga, eso está actuando ahí, ¿verdad? Ok, preguntas. Pasamos a otro tema. Los niños son muy concretos. Ellos pasan por diferentes etapas de desarrollo. Entonces, los niños en su lenguaje son muy concretos. Entonces, una mamá que enojada le dice, quítese aquí, ya no lo quiero, queda marcado chiquito para siempre. Porque como es concreto, no tiene la habilidad para saber que en ese momento la mamá está enojada y lo que le gritó es parte de una respuesta emocional de la mamá. Ejemplos. En un momento, una mamá maestra, colega suya, está contando un caso del centro donde ella trabaja y tiene esta expresión, dice, es que ese chiquito sí es jupón, sí es cabezón, y su hijito pequeñito se vuelve de la mamá y le dice, mamá, ese niño tiene la cabeza muy grande. Entonces la mamá, que es docente, está expresando que era un chiquito que no era obediente, no seguía límites. Otro caso que por ahí me contaron fue que una mamá va con su chiquita pequeñita cruzando la Plaza de la Cultura y de pronto la chiquita se vuelve y le dice, mamá, aquí sí que hay Espíritus Santos. Y era haciendo alusión a las palomas que hay en la Plaza de la Cultura. Entonces, los niños no tienen esa capacidad de abstracción, ¿verdad?
de analogía que ya tienen el preadolescente, que tiene el adolescente y obviamente el adulto. Entonces, ¿qué pasa? Que al niño, el consejero espiritual, el consejero pastoral, tiene que entender que muchas veces una herida del chiquito viene a través de una frase porque ellos no tuvieron la capacidad de elaborarlo, por decirlo así. exactamente, elaborarlo. ¿Ah? O cuando los hermanitos, que a veces son duros, ¿verdad? Con los otros hermanitos, más si son mayores, le dice, es que usted es adoptado. Y por molestar al otro, ¿verdad? Porque encontró ahí una estrategia de herir al otro y molestarlo. Entonces los niños son muy concretos, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, hay cuestiones, como dije al principio, que siempre van a ser universales. Yo, si atiendo a un niño, tengo que tener mucho respeto hacia el niño. Debo escucharlo. Debo ubicarme en su necesidad. Debo, en ese momento, pensar y comportarme como que es la persona más importante para mí. Es como si estuviera en consejería con el presidente de la República. Oye, yo le voy a dar un buen trato al presidente, pero a ese niñito también. Y así son con todos nuestros casos en consejería, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos al frente el hermano millonario de la congregación, pero a la señora que clama por comer todos los días. Entonces, al niño tenemos que saberlo escuchar. Muchas veces cuando el niño está dibujando o se nos está pintando, por favor, yo no me puedo poner a hacer llamadas, ni a chatear ahí con los amigos de WhatsApp, ni Facebook, nada de eso. Porque yo estoy atendiendo a un niño. Estoy atendiendo a un niño que vale mucho. Y tenemos que mentalizarnos que los niños no son la iglesia del futuro, son la iglesia del presente pero infantil. ¿Verdad? Son la iglesia pequeñita de nuestra congregación. Entonces tenemos que tener mucho, mucho respeto, ¿verdad? Obviamente el lenguaje nuestro tiene que bajarse siempre a su nivel, tratando de entender si el niño nos facilita elementos infantiles que yo comprendo, puede ser que yo los use en la consejería. Un ejemplo, una vez pasando un test de manchas que el niño tenía que interpretar, empezó a ver figuras de Walt Disney. Entonces vio a Pluto, vio a Mickey y todo, porque ese es el mundo del niño. Entonces, si el niño me está dibujando, me está haciendo algo, y yo puedo captar que está usarlo como ese lenguaje, porque es bajarme al nivel del niño, ¿verdad? Es entenderlo. Como siempre se ha dicho, si vas a hablar con un niño, ubíquese al mismo nivel del niño, no esté de pie, siéntese, agáchese, hínquese, lo que sea, o siéntese una cita para que estén iguales, ¿verdad? Tengan una relación, porque eso le está comunicando también al niño que es importante para el consejero. Porque de alguna forma, si vamos a orar por el niño, vamos a darle palabra, es también un mensaje, ¿verdad? Una representación del amor de Dios que puede fluir a través de nosotros. Entonces, es muy importante tener eso, ¿verdad? Ahora, los niños, por muchas razones, andan culpabilizados, manejan mucha culpa. A veces son cosas que no tienen que ver nada con ellos, su situación personal,